otras pruebas. En definitiva, la calidad de la resolución es mayor en un procedimiento en el que se garantice que sea el mismo juez el que esté ante la práctica de pruebas. Esto es un hecho clarísimo. Concentración. Un procedimiento que se permita más concentrado, pues obviamente va a tener mayores posibilidades de ser más rápido que un procedimiento disperso, donde hoy presentas un escrito, de aquí 8 meses presentas el siguiente, no sé cuándo realizas otro acto y al final viene un señor que puede ser el mismo juez, si es así por casualidad y si no es otro, y dicta una sentencia. Lógicamente, el procedimiento disperso es un procedimiento esencialmente suspendido. Un procedimiento concentrado se puede suspender, pero será excepcionalmente. Y por último, la publicidad. La publicidad real que nos permite el procedimiento oral, que bueno, tiene una importancia relativa o menor, pero al menos un procedimiento oral pues permite el control democrático de la sociedad de la actividad jurisdiccional. Y siempre es más fácil pues que las cosas se hagan bien con público que en privado, en la oscuridad de un despacho. Por lo tanto, estas son las ventajas de la oralidad, mayor calidad. La oralidad, no obstante, tiene inconvenientes. Y tiene unos inconvenientes que también se han puesto de manifiesto esta tarde. El problema de hablar el último es que me toca repetir algunas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que es necesario esfuerzos. Esfuerzos en lo material y esfuerzos en lo personal. Es necesario inversión económica, como he dicho antes. Contar con unos espacios físicos donde se puedan realizar las audiencias, lo que nosotros llamamos vistas, con dignidad. Es necesario contar con personal técnico que además sepa manejar los sistemas informáticos que son necesarios para poder reproducir el sonido y la imagen de las audiencias. Es necesario, además, un esfuerzo personal de formación continuada. Obviamente, cualquier profesional sabe que se tiene que estar formando desde que nace hasta que se jubila. Yo le digo de broma a mis alumnos, y cuando jubiláis, además, para prevenir el Alzheimer, también tenéis que seguir estudiando. Nunca vais a parar de estudiar. Eso lo sabemos todos, pero en un procedimiento oral hay que estudiar más todavía. Hay que estudiar más porque tenemos menos tiempo y tenemos que reaccionar de forma inmediata. Si nosotros en una audiencia se nos presenta el demandado y incurre en alguna irregularidad en la personación, tenemos que tener muy clara cuáles son las irregularidades posibles y tenemos que tener muy claro qué es lo que tenemos que decir. O cuando se nos pide una medida cautelar que no cumple los requisitos, tenemos que saber exactamente qué es una medida cautelar, cuáles son los requisitos y tener la capacidad de articular palabras de forma clara y además con conocimiento de causa. Eso exige formación y preparación. Yo no sé si es un método para excluir a los incapaces, pero incapaces los ha habido siempre y los habrá en los procedimientos orales y escritos, pero al menos sí que será un importante incentivo para que se forme en mayor intensidad. Y para esto, para la formación, las responsabilidades de los colegios de abogados, de las escuelas de la judicatura y, por supuesto, en ambos casos y coordinado en ambos casos, de las universidades. Y ese es el papel que han de jugar y el que se tiene que potenciar de forma absoluta. Si sopesamos las ventajas y los inconvenientes de la oralidad, yo, discúlpenme ustedes, pero me inclino por la oralidad claramente. Por supuesto, si no hay capacidad inversora, si no hay voluntad política de invertir en la justicia, si no hay ganas de trabajar, si no hay nadie que incentive, si se deja todo manga por hombro, como decimos nosotros, pues entonces el tema no va a funcionar. Y quizá en esos casos pues pueda convenir más la escritura, porque claro, si no estamos dispuestos a asumir el esfuerzo que implica la oralidad, pues nos vamos al mal menor. Pero eso no significa que la escritura sea mejor. Eso lo único que significa que no somos capaces de esforzarnos. Y yo creo que el derecho del justiciable, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, merece un esfuerzo del legislador, del Poder Ejecutivo, invirtiendo, de todos los
abogados, de todos los magistrados, para que, en definitiva, el justiciable salga beneficiado, que así salimos beneficiados todos. Sin embargo, también tengo que advertirles una cosa. Nosotros en Europa, que nos creemos los más modernos del mundo, resulta que nos encontramos con una relativa sorpresa, y es que en el año 2007 aparece el reglamento de la Comunidad Europea 861, en vigor desde hace relativamente poco tiempo, que va y nos regula un procedimiento escrito. Pero ¿cómo es esto? Si resulta que la oralidad es la maravilla de las maravillas, y ahora Europa, que son los modernos, resulta que ahora establecen un procedimiento escrito. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues bien, este procedimiento escrito es la constatación de que en ocasiones la escritura puede ser conveniente, aunque la oralidad sea la idea inicial, el punto de partida, etcétera, pero hay ocasiones en que la escritura puede ser más interesante. En este caso, el reglamento regula lo que denomina procedimientos de escasa cuantía. Escasa cuantía son hasta 3.000 euros. Claro, como está pensado para temas transfronterizos, resulta que si el procedimiento es oral y es hasta 3.000 euros, te cuesta más el avión para irte a Holanda que el asunto. Entonces, lógicamente, por eso se entiende que es más conveniente un procedimiento escrito, porque en ese sentido es más barato. Y esta es la constatación de que en ocasiones la escritura puede ser más conveniente. Si es más conveniente, nosotros no somos sectarios, no somos cerrados. Nosotros creemos que la oralidad es mejor. Yo estoy convencido que la oralidad es mejor, pero también estoy convencido de que en ocasiones la escritura puede ser más conveniente. Y puede ser más conveniente para procedimientos completos como este, y puede ser más conveniente para actos procesales determinados, como puede ser la demanda. Hacer una demanda oral por utilizar la palabra solo porque sí no tiene ningún sentido. Como decían antes por aquí, en el despacho nosotros tranquilamente, con nuestras bases de datos, con nuestros libros, con nuestros consejos con nuestros compañeros, llamando a nuestro profesor de procesal de vez en cuando, pues podemos redactar una demanda de mayor calidad. ¿Para qué tenemos que utilizar la palabra? No sacamos un rendimiento claro. Y así se podrían dar algunos ejemplos en determinadas medidas cautelares, en un recurso donde no hay nueva actividad probatoria, que es donde solamente se plantean cuestiones jurídicas. ¿Para qué queremos la oralidad? No tiene mucha lógica. Pues bien, en todos los procedimientos hay actos escritos, hay ocasiones en que los actos escritos son más convenientes. Bien, esto es un tema. Y si esto es así, ¿por qué no planteamos una propuesta en la que demos una nueva vuelta de tornillo? Claro, en un país como Paraguay, donde estamos todavía en la escritura, por lo que voy a decir puede resultar llamativo. Claro, yo lo estoy planteando desde el punto de vista de que estamos ya en la oralidad. Claro, primero habría que dar el paso a la oralidad. Pero yo lo que planteo es una postura de flexibilización del procedimiento. Si nosotros confiamos en el juez para que nos resuelva el fondo del asunto, ¿por qué no podemos confiar también en el juez para que nos determine la forma del procedimiento? Si nosotros podemos resolver el fondo del asunto por acuerdo de las partes, incluso se nos comentaba que en el anteproyecto se establecían actos de conciliación obligatorio, actos de conciliación que se basan en la voluntad de las partes. Si nosotros, la propia voluntad de las partes nos resuelve el fondo del asunto, que se supone que es lo interesante, ¿por qué no podemos resolver el instrumento a través del cual eso se va a resolver? ¿Por qué no podemos determinar con voluntad si preferimos en el caso concreto un procedimiento oral o un procedimiento escrito? Siempre sin olvidar y partiendo de que el procedimiento oral es el mejor, pero también teniendo en cuenta que la escritura puede tener puntuales ventajas y de que la oralidad también tiene puntuales inconvenientes. En definitiva, yo reclamaría que se empezara a reflexionar, que se empezara a pensar en poder establecer procedimientos, digamos, que las partes pudieran determinar la forma del procedimiento.
Les digo más, en el ejemplo que les he citado antes del reglamento de la Comunidad Europea se establece un procedimiento escrito, pero ojo, se advierte que si el juez lo estima más conveniente o si las partes lo solicitan o alguna